Hermanos, buenas tardes. Como lo dijimos, el domingo estamos grabando en martes por la tarde para que puntualmente el día de mañana, a las 7 de la noche, podamos subir la predicación de hoy, que equivaldría a la del miércoles. La iglesia está pasando por pruebas, por necesidades en cuanto a la salud de la iglesia, de los hermanos, así que vamos a aprovechar para hacer una oración en ese sentido, manifestándoles y manifestando que nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en Dios. Señor, estamos delante de ti, reconociendo tu señorío, tu soberanía, y entendiendo que es tiempo de venir en adoración. El mundo debe volverse a ti. El mundo está siendo puesto a prueba, en juicio, y ha de volverse hacia ti. Tu palabra nos dice que Lot y sus hijas escaparon del juicio. Así que todo aquel que quiera escapará. Acepta, te pedimos, nuestra adoración y oye nuestro clamor. Bendícenos por tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pareciera inacabable la historia de fe de Moisés, pero hemos puesto fin a la serie de estudios dedicados a la fe de este hombre. No obstante ello, hay una cadena, hay un eslabón fuerte entre Moisés y Josué. Así que tal vez en esta hora nos estemos asomando a ese último eslabón para tomar y considerar el ejemplo de fe de Josué para nosotros en la vida, en el hoy. Así que consideremos el mensaje de esta tarde. Como ya les he dicho, me resulta difícil buscar un título al tema que abordamos en cada ocasión, porque requerimos que el título encierre la esencia del mensaje, pero que también resulte atractivo para el que ve y escucha estos mensajes. Cuando hago un recorrido en los videos que se han podido realizar y subir para que otros los vean y escuchen, me encuentro que en ocasiones
las vistas dependen del título. Hay algunos títulos sumamente atractivos, aunque nos empeñamos siempre en presentar la palabra del Señor. En el mayor propósito de que toque corazones. ¿Qué puedo decir? Algunos de los títulos más llamativos han sido, por ejemplo, Cuando el sol se ponga. Es notable que tenga más vistas que algunos otros, que no dejan de ser muy importantes. Así que entonces pienso en el tema, la esencia del mismo, para que esté contenido en el título, pero también para que atraiga a ustedes y a muchos más. Poco a poco tenemos hermanos, amigos, que de diferentes lugares se van sumando. Y digo poco a poco, porque no es presunción, muy poco a poco. Así que el título de esta tarde es El aprendiz y el maestro. Así aparecerá en YouTube, este canal que utilizamos para presentar el mensaje. Así aparecerá el aprendiz y el maestro. ¿Cuántas historias encontramos entre el aprendiz y el maestro? Es esencial la comunicación que se establece entre el aprendiz y el maestro. Y tenemos mucho que decir, todos, de esta nomenclatura, de este nombre. Y tal vez usted, como yo, tenemos historias de aprendizaje. Así que pensemos y consideremos cuáles son los pasos, cuáles son los elementos que encontramos en la Biblia respecto del aprendiz y respecto del maestro. Hemos nombrado al primer punto de nuestra consideración sobre este tema, lección de liderazgo. Hay muchos que quisieran ser líderes y no lo son. Hay muchos que pueden ser líderes y no lo son. Pero ¿cuántos líderes en la Biblia encontramos que lo son? Porque Dios los ha elegido y ha transformado. Transformó al príncipe tartamudo, que es uno de los temas o de los nombres de alguna de nuestras consideraciones.
se requiere para un liderazgo no solamente bíblico, advierto? A mí me parece que puede ser en cualquier esfera. ¿Qué se necesita para ser líder? Primero se necesita identidad. Josué sabe quién es. Esto es identidad. Saber quién soy. ¿Cómo soy? ¿Cuáles son los talentos que Dios me ha dado? Josué sabía perfectamente quién era. Dice la Biblia de él, Josué, de la tribu de Efraín, hijo de Nun. Eso es, hay una historia, una cadena genealógica bien conocida por Josué y por Moisés. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quiénes son sus padres y abuelos y tatarabuelos y más? Porque el pueblo de Israel estuvo cientos de años en Egipto. Y cuando Jacob entró a Egipto, dice la Biblia que entraron 70 personas, sus 12 hijos, entre ellos el hijo de José, llamado Efraín. Y Josué se identifica, se sabe descendiente de José el soñador, descendiente de Efraín, el hijo mayor de José. Él lo sabe. Esto es, hay una relación de pertenencia y es necesaria para aquel que ha de ser un líder. Es uno de los 12 espías. Hay una historia personal de Josué. Uno de los 12 y uno de los 2, como mencionábamos el domingo. Uno de los 12 que fue enviado a reconocer la tierra. Uno de los 2 que han dicho al pueblo, vayamos y tomemos la tierra. Porque Jehová nos la ha entregado. Pero además, Josué se sabe y se reconoce como siervo, como servidor de Moisés. Ha participado en muchos de los eventos de la historia de Israel en el desierto. La Biblia dice que los amalecitas, los hijos de Amalek, en el desierto, no en la tierra prometida, en el desierto del Sinaí, vienen y hacen guerra contra los hebreos. Y Dios llama, y Moisés llama a Josué. Ya es parte de la cercanía de Moisés. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalek. Hay un encargo. El líder tiene en su aprendizaje que aceptar los encargos, las tareas menores que no lo fueron tanto, para seguir su proceso de aprendizaje.
Josué empieza a ejercer el liderazgo haciendo uso de la sabiduría, la inteligencia que Dios le da. Dice la Biblia que él reconoce en el encargo de Moisés que al mirar a los varones de Israel, aquellos que irán a la guerra, reconoce los valores y elige. Un líder tiene que tener la percepción, la sabiduría para elegir, para encargar tareas. Y dice la Biblia que en esta elección que le encargó Moisés, reconoció a los varones virtuosos. Dice la Biblia, varones de virtud. Las virtudes, los valores, la honestidad, la lealtad, el valor. ¿Cuántas cosas? Así que elige varones de virtud. Para eso se necesita talento. Y vamos a ver luego el origen y la confirmación de los talentos. Varones temerosos de Dios. Únete a aquellos varones que temen a Dios. Es tu elección. Y si lo haces, grandes y ricas bendiciones tendrás. Mencionaba el domingo acerca de este compañero de estudios y compañero en el ministerio, conocido hace más de 50 años. Dios nos hizo concurrir en la escuela y nos hizo dar testimonio de nuestra fe. Les decía, orábamos todos los días en un grupo en el patio de la escuela antes de iniciar las clases. Orábamos a Dios y orábamos por los que allí estaban. Pude tener y tuve la oportunidad de intercambiar algunos mensajes con él esta semana. Y le decía yo cómo estos recuerdos eran tan valiosos para mí, y él me decía también. Que me tenía presente en sus oraciones y en sus conversaciones por todo aquello que habíamos vivido. Únete a aquellos que temen a Dios. El temor es un acto reverencial, no es miedo. Es un acto por el cual somos reverentes ante la majestad del Señor. Y dice además que eligió varones veraces, varones de verdad. Esto es, cuya boca habla verdad. Esa es una labor de líder, saber elegir. Y dice que además eligió
Varones que aborrecían la avaricia. ¿Saben? En las guerras, históricamente en las guerras, los vencedores se hacen del botín, de aquello que pueden tomar por la conquista y que tiene un precio y un aprecio. Oro, plata, en aquel entonces, ganado, bienes de todo tipo. Pero en ocasiones Dios le dice al pueblo: no vas a tomar nada de este pueblo, lo veremos. Y en ocasiones les dice: vas a tomar esto como botín. Pero dentro de ello se requiere que la avaricia no los derrote, tomando lo que Dios no les permite tomar. Dentro de esa avaricia, muchas veces los vencedores tomaron las esculturas de oro de las divinidades de los pueblos vencidos por avaricia. Así que, varones que aborrezcan la avaricia, el líder elige bien. Debes hacer una elección fundada, basada en los más altos principios, y te irá bien. El líder adquiere conocimiento. No es un neófito, no es un principiante, no. Es alguien que ha adquirido conocimiento. Y Josué adquirió conocimiento. Josué conoció la ley de Jehová. Y la ley de Jehová no solo son los 10 mandamientos. Por supuesto que son esenciales. Pero hay una serie de ordenamientos de parte de Dios para este pueblo que salió sin ley de Egipto, que necesitaba ser ordenado en todas las cosas, en su trato con Dios y en su trato con sus semejantes. En cuestiones alimenticias, en cuestiones de salud. ¿Saben esto que mencionamos hoy tanto del confinamiento, de la cuarentena? Es bíblico. Dice la Biblia que cuando alguien parecía tener lepra, debía ir al sacerdote. El sacerdote lo observaba, daba un plazo de una semana para que volviera. Y si aquella pústula en su piel no era blanca, entonces lo mandaba para que procediera a la purificación antes de incorporarse a los suyos. Pero si la pústula era blanca, entonces tenía que apartarse. Y dice la Biblia, y dice la palabra de Dios, con una sentencia terrible,
que si la pústula era blanca, es lepra. Así que Josué tenía que aprender y considerar la ley de Jehová, la ley del Señor, que aparentemente empieza en el capítulo 20 del Éxodo. Bueno, viaja a través de la Biblia hasta casi el capítulo 30 del libro del Éxodo. Y cuando vemos sus páginas, son una y otra y otra y otra y otra página en la Biblia. De todas las enseñanzas que Dios tenía para este pueblo. Adquiere conocimiento. El líder adquiere conocimiento. El líder estudia. El líder cristiano tiene como libro fundamental de su conocimiento la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice el Salmo número 1, hablando del hombre bienaventurado, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el mejor de los líderes, el que adquiere conocimiento, el que ama la sabiduría. Como dice el capítulo 8 del libro de los Proverbios. El líder delega autoridad. Tiene que delegar. El líder no lo hace todo. No es un buen líder. El líder tiene que delegar. Aprender a delegar. Dice la Biblia que Jetro, el suegro de Moisés, cuando veía a Moisés que estaba desde la mañana hasta la tarde, hasta que se ponía el sol, atendiendo las quejas de los hebreos y siendo juez entre ellos. Por muchos días así, Jetro le dijo, no, nombra a quienes estén sobre 1000, a quienes estén sobre 100, a quienes estén sobre 50 y a quienes estén sobre 10. Delega. Hay tareas que delegar. ¿Y tú? Le dice a Moisés, solamente atiende los negocios graves que traerán a ti. El líder tiene que delegar. Moisés enseñó a Josué para que fuera un buen líder. El aprendiz, y este es nuestro segundo punto, está junto al maestro. La cercanía del aprendiz con el maestro, del discípulo con el maestro, es esencial. En la antigüedad, todos los maestros vivían con sus discípulos. Sócrates, Platón, Aristóteles y cuántos más. Menciono a estos por ser los más conocidos, tal vez ni siquiera los más leídos, pero bueno, porque podríamos nombrar a muchos otros. A Pitágoras,
Arquímedes, a Tales de Mileto, y las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Pero impórtenos de manera especial a los maestros en la Biblia. Desde luego, estamos hablando de Moisés, pero allí está Elías, el profeta. Dice la Biblia que Eliseo estaba junto con él. Cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo dejó todo y lo siguió. Y siempre estaba con él. Y cuando Eliseo supo que Elías ya no estaría mucho tiempo con él, dice la Biblia que no lo dejaba. Y si Elías decía voy a tal lugar, Eliseo iba con él. Y si de ese lugar Elías decía voy a este otro lugar, Eliseo iba con él. ¿Qué quieres de mí?, le dijo Elías a Eliseo. Estaba a muy poco tiempo de ser llevado por Dios. Y Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, si tú estás, cuando yo vaya, así será. Y así ocurrió. Cuando Dios levantó a Elías, era tal la cercanía de Eliseo con Elías, que quedó con el manto de Elías. Los discípulos que seguían a Jesús vivían con él. Hubo dos discípulos de Juan el Bautista que fueron y siguieron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y fueron con él y estuvieron allí, porque allí con él vivían sus discípulos. Luego decidieron seguir a Jesús, así que allí quedaron. Con el maestro hay que aprender siempre. No es una lección de pizarrón. No. Es una lección constante, dada a cada momento. Así entonces, Josué estaba con Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés iba al tabernáculo, aquel templo portátil donde estaba el arca, el joven Josué, su criado, hijo de Nun, estaba con él. También dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte Sinaí, en aquella acción repetida para recibir las tablas de la ley, porque las primeras las había roto cuando descendió de la montaña. Se levantó Moisés, dice, y Josué, su ministro, su siervo. Un ministro es un siervo de su Señor. Allí estaba Josué, junto al maestro, conviviendo con él, aprendiendo con él, al pie de la montaña.
Y dice la Biblia que Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo, del medio del templo portátil. Pero además de esto, tiene que darse, sí, el conocimiento, pero la preparación, el aprendizaje en los hechos, en las acciones del maestro. Josué aprende en la tragedia. Aprendió de la fe de Moisés cuando regresó de explorar la tierra. Ahora, cuando Moisés desciende del Sinaí, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquel pueblo se había corrompido. 40 días y 40 noches. Moisés había estado en la montaña. La cuarentena viene de esto. Este es un número presente en la Biblia. Es un tiempo de guardar, es un tiempo de espera. El Señor Jesús también. En el desierto, dice la Biblia, estuvo 40 días y 40 noches. Y después de ello, la tentación. Moisés ha descendido de la montaña. Josué le espera allí. Camina junto al maestro y oye la gritería del pueblo. No sabe lo que pasa y le dice a Moisés: el clamor del pueblo es un alarido de pelea que hay en el campo. Josué imagina que hay guerra y que por esto está la gritería. Moisés ya sabe que el pueblo se ha corrompido. Es un aprendizaje en la tragedia. Tiene que haber un aprendizaje para nosotros en este tiempo. Es una tragedia. Tenemos que aprender. Moisés le respondió: no es eco de alegría de fuertes, no es eco de alarido de la derrota. Hay un cántico, hay una fiesta. Esto es lo que yo oigo. El líder tiene que aprender a escuchar para saber qué es lo que pasa. Moisés sabía lo que había pasado. Este pueblo no había podido
esperar. Así que le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, Moisés no desciende, Moisés no viene. Haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Qué cosa más terrible. Dios con mano fuerte los había sacado de Egipto. Dios con mano fuerte había vencido a Faraón. Los juicios, las plagas, no los habían afectado como a Egipto. Sus hijos, sus primogénitos, no habían muerto. Dios los había llevado hasta el Mar Rojo. Y en ese 11º juicio al que nos hemos referido, cuando el pueblo atravesó en seco, y como la nube separaba al pueblo de los ejércitos de Faraón, cuando hubo pasado el último de los hebreos, entonces las aguas se cerraron y sucumbieron los carros de Faraón. Dios les había mostrado su poder. Y ahora, en esa necedad terrible, habían decidido adorar a un becerro de oro. ¿Saben? En Egipto se habían contaminado con los dioses egipcios, pero no había baales. Esto es, no había becerros de fundición. Pero habían venido al desierto después de atravesar el Mar Rojo, y allí, entre los cananeos, se adoraban a los becerros de oro. Es una tragedia terrible. Pero el líder tiene que aprender a escuchar y saber cuándo es la hora de la batalla, cuándo es la hora de la derrota y cuándo es una fiesta desordenada. Como la que había entre el pueblo de Israel. Así que el aprendiz que tomará el lugar de Moisés lo toma legítimamente. Ha estado con su maestro desde muy joven, ha obedecido, ha ido a la campaña para explorar la tierra prometida. Acompaña a Moisés y le sirve. Esto es algo esencial en el aprendizaje, ¿eh? Y le sirve. El líder está para servir. Ha ido a la batalla, ha elegido, ha delegado, ha estudiado, se ha preparado, tiene el conocimiento. El líder tiene que estar preparado. Tiene que estudiar. Tiene que ir adelante.
Se aprende paso a paso. El aprendiz está siempre junto al maestro. Aprende de él, adquiere conocimiento, es obediente, no se aparta de la ley, no se aparta de la ley de Dios. Es esforzado y es valiente. A veces cuando leemos este versículo 9 del capítulo 1 de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo a donde quiera que fueres. Pensamos en el esfuerzo solamente considerando el vigor. Pensamos en el valor como aquella característica esencial del guerrero. Pero no es así. Es esforzarse y ser valiente, y vaya que lo es. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. Se necesita valor para obedecer la Biblia, para obedecer la palabra de Dios. Se necesita valor para dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Se necesita valor para vivir declarando que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el tipo de esfuerzo, ese es el tipo de vigor, ese es el tipo de valor, de valentía que Dios reclama de Moisés. Dice la Biblia que Moisés nunca perdió su vigor, aún llegando hasta aquellos 120 años. Dice la Biblia que le dio ojos de águila. Es el título de otro de nuestros comentarios, también muy leído, muy visto. Y finalmente, y no menos importante, el líder sirve con humildad. ¿Es un creyente? ¿Es un hombre de fe? Eso es valentía. Ese es esfuerzo. Tiene fe, porque depende de Dios. Si tú haces esto, le dice Dios a Josué, yo seré contigo como fui con Moisés. Si tú haces esto, si crees y te mueves en fe, Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Así que conquistemos la tierra. Los siguientes pasos que hemos de considerar acerca de Josué tienen que ver con la conquista de la tierra prometida. Los siguientes pasos en tu vida y en la mía son conquistar la tierra. Que Dios te bendiga, conquistador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos
que lo que nosotros no hemos sabido expresar, tú, Señor, lo pongas por tu Espíritu en el corazón de cada uno. Bendícenos, Señor. Hay pasos de fe que tenemos que dar. Que en estos pasos de fe estemos atentos a tu palabra. Que seamos sabios. Que seamos obedientes. Que sirvamos con humildad. Haz descansar, Señor, tu bendición sobre cada uno, sobre tu iglesia, sobre aquellos que amablemente nos escuchan y ven, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.